Amigos, Dios los bendiga. Bienvenidos a una nueva cápsula de Hablemos de Dios. Hoy tengo un invitado muy especial, hermano en la fe. Rubén, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muy bien. Es un privilegio también estar contigo y creo que este vídeo va a ser de muchísima bendición. Gracias por tomarte este tiempo para hablar acerca de Dios, acerca de tu testimonio, un poco de ti, un poco de tu vida. Cuéntanos quién es Rubén Sánchez. El autodefinirse es un poco complicado, ¿no? Pero bueno, pues yo soy un joven, ¿no? Que vivo en España, en Barcelona, exactamente. Y bueno, yo me crié en una familia pues cristiana, en una familia que ya se congregaba en una iglesia. Me creé TikTok en la pandemia pues para bendecir a la gente al ver que había tanta gente en depresión, tanta gente asustada. ¿Cuántos seguidores tienes en TikTok? Pues ahora tengo 30.000. Pues a mí yo no sé bailar, la verdad no sé bailar, porque solo mis videos es pura prédica, ¿no? Pura palabra. Y wow, Dios me ha respaldado de una manera increíble. ¿Qué edad tienes? Vale, yo tengo 19, pero ya casi 20. Pero aunque me pueden echar 25 más o menos, porque bueno, yo la última vez que fui a México me echaron 27 años y yo, de verdad soy tan, o sea, parezco tan mayor, pero bueno, yo me he criado en un ambiente con bastantes personas maduras. Por ejemplo, mi grupo de jóvenes siempre eran más grandes que yo y yo pues como que no me he criado con gente de mi edad, ¿no? Y mi forma de ser creo que es más madura de la edad que tiene la gente, la juventud pues de mi edad, ¿no? De los jóvenes de 18 a 20 años, 21, yo veo a jóvenes de mi edad y digo, wow, están perdiendo el tiempo. También uno de los motivos es porque pues no han conocido a Dios, ¿no? No han tenido ese privilegio de conocer el amor de Dios. Podemos decir que tu madurez es espiritual. Sí, pues yo creo que al final es Dios. Obrando en ti. Sí, es la pura presencia, es la bendición de Dios. Bueno, yo siempre dije que no tenía testimonio, ¿no? Porque pues yo no soy una persona que me hayan sacado de las drogas, ¿no? Porque o no he estado en un problema súper grande y Dios me ha sacado, pero al final muchos jóvenes pues han pasado lo que yo he pasado, ¿no? Yo nací en una iglesia cristiana. Mi abuelo, bueno, mis papás en ese momento no eran pastores. Nos congregábamos en la iglesia de mi abuelo, que actualmente aún sigue siendo pastor, mi abuelo. Y nosotros, pues yo me lo pasaba bien, ¿no? Tenía mis amistades, mi grupo de jóvenes, pero yo realmente no conocía a Dios. O sea, yo estaba acostumbrado a una religión, pues cuando se tenía que levantar las manos yo las levantaba, cuando había que decir amén yo decía amén. O sea, seguía unas normas por seguir, pero realmente no tenía sentido lo que yo estaba haciendo, porque no había conocido a nada. Era una religión pura y dura. O sea, mis papás ya eran cristianos, eran líderes de jóvenes en ese momento. Y pues yo hice un montón de aventuras, ¿no? Con mis papás, porque claro, evangelizar, íbamos a evangelizar. Campamentos, pues campamentos, pues éramos pequeños, acompañábamos a nuestros papás. Y eso fue algo que me bendijo mucho. Pero yo no había conocido a Dios, realmente aún. El nacer en una familia cristiana, pues no te hace no ser hijo de Dios, o sea, porque Dios es algo personal, es una decisión propia. O sea, mucha gente dice, ah, tú eres hijo de pastor, pues tú automáticamente, ¿no? O sea, tú no tienes ningún pase especial por ser hijo de pastor o ser hijo de quién, ¿no? Al final tú debes tener una experiencia propia, ¿no? ¿Y crees que eso haya marcado tu niñez o tu juventud? ¿Que tuvieras como una manera que comportarte con la demás gente? Pues en el ámbito de iglesia sí, o sea, yo por ser hijo de pastor, pues no podía comportarme de cierta manera, ¿no? Pues, no, pues te juzga mucho, ¿no? La gente, eres hijo de pastor, tú no puedes hacer eso, eres hijo de pastor, tú no puedes hacer lo otro. Y pues había mucha presión, ¿no? Encima porque al final inconscientemente la congregación pone la mirada en la familia pastoral, ¿no? Pero Claro. mucha gente no entiende que al final, pues yo soy joven y, y como joven, pues yo voy a cometer errores. No soy tan maduro como mis papás y el pastorado, pues lo ha decidido mis papás son los pastores, yo no soy el pastor. Y es algo que sí que ha habido mucha presión encima. Y es una de las partes malas, ¿no? De ser hijo de pastor, aunque creo que hay muchos más beneficios, creo yo. ¿Cuándo empezaste tú a aceptar a Dios en tu corazón? A los 16 años tuve una experiencia con Dios y ahí fue cuando
bueno, 15, 16, ahí dije, hey, yo quiero seguirle, y yo no me avergüenzo del evangelio. Y ahí fue cuando tomé decisiones, cuando mis amigos dijeron, ah, tú eres cristiano. Y pude marcar una diferencia, ¿no? Fue en un campamento de jóvenes, exactamente. Pero en ese campamento, pues mi hermano es un año más mayor que yo, ¿verdad? Y, y se me levantó envidia en mi corazón porque yo veía como pastores venían a la iglesia y siempre le daban una palabra a él, ¿no? O mi hermano siempre tenía pues más sensibilidad, ¿no? Al espíritu y decía, yo quiero, o sea, ¿por qué a mi hermano sí y a mí no? Porque a él sí y a mí no? Y me comparaba mucho, ¿no? Con mi hermano. Y en un campamento pasó justamente eso. Pues yo dije, hoy Dios va a ser el día. Y yo fui con una actitud muy buena, correcta, adorando a Dios, pero no pasaba nada. Y yo me puse triste y veía a mi hermano pues llorando en primera fila y, y como que yo decía, Dios siempre igual, y yo sentía que Dios ya me había abandonado, que le había fallado tanto que no quería saber nada de mí. Y una persona vino, yo estaba sentado con los ojos cerrados así, enfadado, enojado, triste, decepcionado, y una persona dijo, Dios actúa con cada persona de diferente manera, no te compares. Dios te ama. Y ahí lo pude sentir en mi corazón y ahí yo no pude parar de llorar. Y ahí fue cuando dije, wow, perdóname Dios por desconfiar de ti, por dudar de ti. Y ahí fue cuando Dios tocó mi corazón. Entonces, por así decirlo, como testimonio, ¿no hubo algo determinante en tu vida que hiciera acercarte a Dios? Algo que me ha acercado mucho a Dios y que ha marcado mi vida ha sido una chica, la verdad. Ha sido una Ok, relación. ok. Pero, y hace muy poquito, o sea, eh, a los 18 años bueno, una chica vino a mi iglesia y yo pues estaba bien en Dios, creía que amaba a Dios y ella vino a la iglesia, ella estuvo un año, se bautizó, hizo el discipulado, o sea, súper bien. Y a mí me comenzó a gustar, la verdad, me comenzó a gustar y dije, wow. Y comenzamos a quedar en plan amigos. Quedamos 10 veces consecutivas a la semana y pues se levantaron sentimientos en mi corazón hacia ella. Y yo se lo dije y empezamos una relación. En público no, porque sabía que pues no estaba bien hecho lo que estaba haciendo y mis papás no iban a estar de acuerdo, ¿verdad? Porque pues yo era el hijo del pastor, era hijo de pastor. Eh, Cuando comenzó a escucharse rumores que yo estaba quedando con ella, pues ella se sentía incómoda en la iglesia, ¿verdad? Y ella dejó de ir a la iglesia, no quiso saber nada de Dios. Y en ese momento yo estaba entre la espada y la pared de decir, wow, ahora ella no quiere saber nada de Dios, voy a estar con una chica que no tiene nada que ver con Dios, tengo que dejarla, o sea, yo no puedo estar en yugo desigual, ¿no? Pero yo estaba tan enamorado de ella que no podía dejar. Y yo decía, Dios, yo sé que existes, pero yo no puedo dejarla. Y pertenecía a mi iglesia, llevaba muy poquito tiempo en la iglesia, pero no había tenido una experiencia con Dios, o sea, no era cristiana. Ok, ok. Y y cuando pues se enteraron mis papás, pues ellos no estaban de acuerdo, ¿verdad? Y ahí se levantó un conflicto, yo estuve mucho tiempo sin hablar con mis papás, o sea, las mínimas palabras, hacer lo que yo quería, no oraba porque sabía que Dios no estaba de acuerdo con mi relación y me sentía tan vacío, me sentía tan mal, pero cuando estaba con esa chica en ese momento creía que era feliz, ¿no? Creía que estaba bien, y yo aposté por ella, yo pues estaba tan enamorado, pero sufrí mucho, o sea, sufrí de que me menospreciaba, me desvaloraba, yo me sentía pues muy poco, ¿no? Si me comparaba con ella me sentía muy, muy, muy pequeñito. Y, y algo que fue porque se juntó, cuando comenzó la pandemia, esa relación con ella cortó. En febrero de este año se rompió todo. Pero Ok. en marzo, por el COVID, murió mi abuela que vivía con nosotros. No, lo Eh, siento, hermano. Lo siento. no pasa nada. Murió mi abuela, ella vivía con nosotros, mi abuela, y nos contaminamos todos y ella murió. Fue algo complicado, ¿no? Pero en ese momento más duro, ella me dejó de hablar, pues no supe nada de ella, ¿verdad? Y yo estaba mal porque mi abuela era literalmente mi segunda madre. O sea, imagínate el punto
yo en mi niñez solo me había criado con ella y mi madre dejó de trabajar porque como yo me había criado con mi abuela, decía que yo amaba más a mi abuela que a mi madre. O sea, imagínate al punto de que yo pasaba tanto tiempo con mi abuela, ¿no? Y fue algo complicado, ¿no? Lo de mi abuela, mi familia sufrió mucho, yo también, y ella me dejó. Y muchos amigos coincidió que también me dejaron. Y yo estaba tan solo, me sentía tan mal, me sentía tan vacío, y yo solo fui a la presencia de Dios a llorar. Hacía mucho tiempo que yo iba a la iglesia, pero no estaba cerca de Dios, porque muchas veces no estamos pecando, no estamos haciendo las cosas mal, pero podemos estar lejos de Dios, ¿no? No sé si te has sentido alguna vez así. Sí, claro, 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 completamente, completamente he pasado por la misma situación. Y creo que muchas Y personas que ahorita nos pueden estar viendo, creo que pueden estar pasando por la misma situación. totalmente, o sea, tú puedes ir a la iglesia, puedes estar conectándote a todas las reuniones de jóvenes, pero sentirte personalmente lejos de Dios. Y yo me sentía así en ese momento. Yo había dado todo por esa chica y ella me defraudó, me trataba mal y yo estaba dispuesto en ese momento a dejar a Dios por ella. O sea, imagínate al punto que yo estaba tan enamorado de ella, ¿no? ¿Crees que habías dejado tu primer amor con Dios? Sí, en ese campamento fue el primero, pero yo creía que lo amaba, ¿no? Yo creía a Dios que lo amaba con todo mi corazón y yo siempre decía, aunque me pusiesen un arma en la cabeza, yo nunca lo voy a negar. Y Mm. apareció una chica y yo estaba dispuesta a dejarlo por esa chica, o sea, es un poco irónico, ¿no? Eh, y yo me di cuenta que no amaba a Dios de como lo decía, ¿no? Y algo que yo siempre he dicho es que tú no puedes decir que amas a Dios si no está en tu lista de prioridades. O sea, tú no puedes decir, hey, Dios, te amo, si tú no buscas de Él. Tú no puedes decir, hey, Dios, te amo, si tú no oras cada día, si tú no lees la palabra, si tú no estás deseando pasar tiempo con Él, ¿no? Es un poco Sí, ilógico si decir, no creas si no creas una relación con Dios. claro, eh, claro, o sea, y es un poco ilógico decir, hey, me caes muy bien, quiero ser tu amigo, pero no te hablo, no intento conocerte, no intento pasar tiempo contigo, es un poco ilógico. Y es lo que me pasaba a mí, decía, yo amo a Dios, pero creía que era suficiente con ir a la iglesia, ¿no? Y vivía con la presión de, soy hijo de pastor, no puedo hacer esto, tengo que comportarme de tal manera porque me van a juzgar. Y, y bueno, yo fui a la presencia de Dios cuando murió mi abuela, cuando pasó que me dejó mi novia, bueno, mi exnovia, eh, y ahí yo me quebranté. Y Dios me dijo algo, tocó mi corazón y me dijo, hey Rubén, tuve que romper esa relación porque esa chica ocupó el lugar en tu corazón que a mí me pertenecía. Para los cristianos, una pérdida es ganancia. Tú has perdido una relación con esa chica, pero tú has ganado una relación conmigo. Y wow, yo en ese momento me sentí como el hijo pródigo. O sea, Dios no me juzgó, Dios no me dijo, ¿por qué te lo hiciste? No, Él solamente me abrazó, me amó, me enseñó. Claro que de todo se aprende, ¿no? Pero en ese momento solo Dios porque al final, antes de Dios juzgar, Dios es padre. Y Él lo que desea es que nosotros volvamos a sus brazos, a su casa. Y Él lo que hizo fue abrazarme, amarme. Y ahí fue cuando decidí, wow, es que no puedo callarme lo que Dios ha hecho en mi vida. Y comencé a compartir sobre la experiencia que yo tuve con mi exnovia. Comencé a compartir sobre mi abuela. Y ahí también comenzaron los videos de TikTok. Fue una manera. Pero si te das cuenta, yo tenía muchísimo conocimiento de la palabra desde pequeñito, pero no había experimentado el amor. Y como dice la palabra, el conocimiento envanece, pero el es amor edifica y correcto. fortalece, ¿no? Porque yo en ese momento me sentía tan mal por lo de mi abuela, porque en ese momento yo me pregunté dónde estaba Dios. Porque si te das cuenta, mi abuela tenía 64 años, era joven, no tenía ninguna Una enfermedad, mujer joven, 64 lo años, una único que mujer tenía joven. era diabetes, era el azúcar, ¿no? Y en mi casa respetábamos todas las leyes. Salíamos con cubrebocas, con mascarilla, todas las leyes. Y tú veías a la gente, mucha gente en la calle que no respetaba ninguna ley y no le pasaba nada. Y a nosotros, ella fue empeorando, ¿no? Poco a poco. Y nosotros llamábamos al médico y no venía nadie. Estuvimos 4 horas en espera en el teléfono para que alguien nos atendiese. Y nadie nos atendía. Y y logramos que un enfermero viniese a las 2 de la mañana. Y lo único que hizo, llegó a la habitación, destapó a mi abuela y dijo, esta señora está bien, y se fue. No le tomó la temperatura, Wow. no le hizo nada. El día siguiente mi abuela ya no podía comer, eh,
tenía mucha fiebre y la tuvimos que llevar al hospital. Eh, en el hospital, durante la semana nos estaban dando noticias de que tu abuela está bien, va a salir adelante, está mejorando, en 2 días va a salir. Y una noche a las 2 de la mañana nos llamaron al hospital. Hey, venid, tenemos que daros una noticia. Y pues la verdad yo ya me esperaba lo peor, ¿no? Y yo fui primero con mi papá porque quien murió era la mamá de mi abuela era la mamá de mi mamá, no era de parte de mi mamá, no de mi papá. Y yo fui primero con mi papá, ¿no? Y yo estaba orando y estaba diciendo, hey, dice la palabra que si oramos por los muertos, ellos resucitarán. Y yo iba con fe diciendo, yo voy a orar y ella va a resucitar. Y yo cuando entré al hospital, me dijeron, hey, tu abuela ha muerto. Y yo fui a verla, entré a la habitación y yo puse tímidamente mi mano, ¿no? Y yo oré con fe. Y, y en ese momento, cuando no pasó nada, como que me decepcioné, ¿no? Dije, Dios, yo he hecho mi parte, ¿no? Yo he querido orar y creo que mi abuela, gracias a Dios, era cristiana, mi abuela servía, era una persona que tenía un don sobre la profecía increíble, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué se ha ido, no? O sea, mi abuela tenía, yo creo, un propósito mayor, ¿no? Aquí. Pero Dios me enseñó que las cosas no pasan, o sea, que nosotros, nuestro deber como cristianos no es entender las cosas, sino es confiar en Él. Que Confiar en que detrás Él de, obrará cierto a sus tiempos claro, y también entender cuál es su voluntad con nosotros, que a veces queremos que las cosas funcionen en nuestra manera y en nuestro tiempo. Y los tiempos de Dios y las maneras de Dios trabajan diferente. Entonces, creo que parte de nuestra oración siempre debe de ser pedirle, Dios, hazme entender cuál es tu voluntad, aceptar tu voluntad y entender y procesarlo. ¿Entiendes? totalmente, totalmente. Pero lo más increíble es lo que pasó a continuación. Nosotros cuando empezó la cuarentena, mi hermano y yo sacábamos una bocina, ¿no? Por el balcón para entretener a los vecinos porque no podíamos salir de casa, para hacer juegos con los niños, para hacer zumba, ¿no? Para hacer una dinámica porque la gente estaba triste, pero justo nosotros, la semana siguiente murió mi abuela. Y, y la gente nos esperaba, ¿no? Pero ellos se enteraron que mi abuela había fallecido, ¿no? Porque al final entre vecinos, pues pues la gente se entera de todo, ¿no? Pero nosotros habíamos reunido toda la calle, o sea, más de 100 personas salían a escuchar la música, a bailar, y era increíble, ¿no? Y ¿Pero nosotros, dabas clases de Zumba o que tú eres el que dabas la clase? no, era mi hermano, yo lo seguía a mi hermano. Tú compartías la clase con él. Yo Pero compartía con bueno, mi hermano. eso es algo muy bonito, güey. No, sí, pero nosotros decidimos ir con la bocina y compartir de la palabra de Dios. Eso es aún Nosotros, mejor, hermano. eso es lo más Sí. increíble. Nosotros salimos y dimos un homenaje, porque claro, no podemos, en esa época no podíamos hacer un tanatorio, un funeral por todo esto del COVID. Y nosotros quisimos hacer un homenaje. Y salí con mi papá, con mi hermano, y dijimos, bueno, le explicamos que nuestra abuela había muerto y que nosotros creíamos en Dios y que si nos permitían poner una canción. Y pusimos una canción cristiana, una canción de Dios y no te imaginas el ambiente que se creó en todo el vecindario. Había musulmanes escuchando, había todo tipo de personas. Y, Wow, y comenzamos a increíble. hablar de Dios y mi papá comenzó a hablar sobre ser agradecidos, ¿no? Que ahora estamos respirando el aire que estamos respirando y este aire no es por casualidad, sino que Dios lo ha creado, que todo lo que tenemos, Dios lo ha creado y que muchas veces no somos agradecidos. Y gente llorando, mira, se me ponen los pelos de punta explicándolo. Hubo muchos testimonios a partir de eso. La vecina al lado nuestro, cada vez que en mi familia nos ponemos a adorar a Dios, haciendo un devocional, nos envía un WhatsApp y dice, hey, qué bonito se escucha adorar a Dios, qué bonito. Wow, qué hermoso, hermano. Increíble. Y pudimos hacer un minuto de silencio, eran las 9 de la noche y toda la calle con una linterna puesta y compartiendo de Dios. Y desde ese momento marcó un antes y un después. Marcó un antes y un después y te das cuenta que al final
mi abuela tuvo que morir para que llegase ese mensaje de salvación a mucha gente de mi vecindario. Porque si mi abuela no hubiese muerto, seguramente ese mensaje no lo hubiésemos dado. Y al final te das cuenta que detrás de cada cosa Dios tiene un propósito bueno. Y es como dices, para los que aman a Dios todas cosas salen bien. Y ahí te das Exacto. cuenta que, wow, que Dios tiene el control y que, ok, si nosotros fuésemos conscientes que realmente nosotros estamos luchando para ir al cielo y mi abuela ya lo ha conseguido, realmente debería ser una fiesta, ¿no? No debería ser algo triste. Pero al final nos guiamos por nuestras emociones y nos da pena, nos da tristeza porque nos gustaría, pero es por egoísmo, porque ella está mucho mejor que nosotros. Claro, obviamente perder a un ser querido es difícil para nosotros entenderlo. Tenemos que exactamente llevar un duelo, un proceso, pero sí reconforta saber que si esa persona se entregó a Dios, tenemos la confianza y la seguridad de que esa persona está en un mejor Amén. lugar, en donde todos queremos llegar, ¿sabes? Es como estamos nosotros en una carrera y ese fuera la meta. Al final de Totalmente. cuentas, esta sería la meta. Cada quien, obviamente, llegaremos en diferentes tiempos, algunos se nos adelantarán, otros llegaremos más tarde, pero todos terminaremos en esa meta y eso es lo bonito, ¿sabes? Entenderlo, pero claro que es un proceso que es difícil cuando fallece un familiar cercano, cuando fallece una persona que amamos, que queremos, el hecho de saber que no la volveremos a ver, no volveremos a compartir con esa persona, nos Claro, duele, al alma le duele. totalmente. Me acercó muchísimo a Dios y sabes también lo que me ayudó es a valorar más a mi otra abuela, porque yo me había criado mucho con la abuela de parte de mi madre, pero de mi padre no tengo tanta confianza. Y yo grabé un video para YouTube la misma noche del hospital a las 4 de la mañana. Yo estaba tan mal que necesitaba expresarlo y grabé un video para YouTube y yo llorando, diciendo, hey, por favor, eh, en el telediario, en las noticias están diciendo, han muerto 1000 personas, han muerto 2000. Pero si nos damos cuenta que esas 2000 personas no son un número, es una persona que ha muerto. No lo normalicemos. Valorad a vuestra familia. Y yo ya estaba llorando y estaba explicando pues todos los procesos que había pasado con mi abuela, lo bien que... Y yo llorando, estaba roto de corazón. Y el día siguiente mi abuela me llamó, ¿no? Y mi abuela me llamó llorando y me dijo, Rubén, no te pido que me quieras tanto como querías a tu abuela, pero aunque me quieras la mitad. Y ella me pedía perdón porque no había pasado suficiente tiempo conmigo. Y, y también Dios te da la oportunidad, ¿no? De poder valorar a tu familia, ¿no? Y fue algo muy bonito y a través de eso yo me aferré a Dios muchísimo, porque yo estaba tan destrozado. Mi madre perdió 8 kilos, ¿no? Perdió muchos kilos después de eso, ¿no? Mi prima pequeña nos decía, ella tiene ahora 5 años, pero tenía 4, nos decía, he soñado bueno, aquí se dice yaya, porque es en catalán, pero es abuela. He soñado con la yaya y he visto como que ella bajaba del cielo y me acompañaba al colegio y me compraba dulces. Y claro, tú Wow. cuando te lo contaba, como que tú llorabas, ¿no? De decir, o sea, no la vas a volver a ver. Y el día siguiente, mi abuelo murió hace 8 años y el día siguiente me decía, Rubén, ahora la Yaya estará con su novio en el cielo. O sea, al final son cosas que te duelen el corazón, pero es que es normal, ¿no? O sea, como humanos es normal tener sentimientos, es normal tener emociones. Lo que no es normal es que esos sentimientos, esas emociones nos controlen, ¿no? Porque nosotros no Exactamente. debemos vivir por eso. Exactamente. Dios nos ha creado con emociones, con sentimientos, pero no, tú lo has dicho, no dejemos llevarnos, controlar por ellos, no dejemos Total, controlarnos por nuestros sentimientos. total. Cuando caminamos con Dios tenemos que entender que más dejamos de ser personas emocionales y empezamos a ser personas espirituales. Amén. Rubén, entonces, en base a esto, ¿quién es Dios para ti? Wow. Para mí Dios no es una religión. Yo he vivido mucho, he relacionado mucho a Dios con una religión, pero no es una religión, es algo más que una religión, es una relación, es una persona real, ¿no?
aunque el mundo, tú cuando le hables de Dios, ellos para decir, una persona que no la puedes ver, que no la puedes escuchar, no. Dios es muy comunicativo y Dios encuentra tantas maneras para comunicarse contigo, pero nosotros somos muchas veces los que no tenemos los oídos activos, no tenemos el volumen del mundo tan elevado que no prestamos atención a la voz de Dios. Para mí, Exacto. Dios ha sido mi amigo en los peores momentos. Ha sido la persona que cuando todo el mundo me ha dejado, mis amigos, las personas que yo confiaba, la persona que yo amaba, Él ha estado ahí, ¿no? Él ha estado ahí. Ha sido la persona que, aunque cuando yo he pasado angustia, he pasado depresión, cuando yo he pasado inseguridades, cuando he estado en mi habitación llorando, Él es el que me ha consolado, ¿no? Y para mí Dios se ha convertido en alguien tan importante que no me imagino, ¿no? Una vida sin Él. ¿Podrías decir que en este momento Dios es el número uno en tus prioridades? Sí, yo creo que sí. Al final, es que me da temor, ¿no? El no obedecer la voluntad de Dios, me da temor el no cumplir el propósito que Dios tiene para mi vida. Y literalmente, yo quiero obedecerle, yo quiero enamorarme más y yo sé que aún hay más, mucho más para mí que tengo, o sea, que hay mucho más para conocer, o sea, que no me quedo en donde estoy, sino que Dios tiene más cosas para mí. Y para mí, literalmente, Dios ha sido alguien fundamental y me da temor el acostumbrarme, ¿no? Al amor de Dios, acostumbrarme a una religión, a acercarme a Dios por los panes y los peces, como dice la palabra, que había una multitud que lo seguía por eso, ¿no? Pues yo no quiero lo que Dios me pueda ofrecer, yo le quiero a Él, ¿no? Y es algo que siempre lucho por eso, el no acostumbrarme a una religión, sino enamorarme más y más y más y más y más de Él. Decía mucha gente, porque mucha gente dice, ay Dios, si me amas, muéstrame una señal, ay Dios, no, Dios ya te mostró la señal que tenía que mostrar, que era enviando a su único hijo a la cruz por ti, o sea, una señal más grande es imposible, ¿no? Y a mí Exacto. me encanta, o sea, la vida de Job, o sea, Job, cuando Dios permitió que el diablo le quitase todas las posesiones, todo lo que tenía, ¿cómo fue la respuesta de Job? Se postró y comenzó a adorar. Y una Comenzó a pregunta que orar. Dios me hacía es, ok, si ahora yo permito que Dios te quite todo lo que tienes, si entras en una crisis económica, en una crisis espiritual, ¿cómo actuarías? Comenzarías a decir, hey Dios, ¿qué me estás haciendo? Ya no me amas. O aunque no lo entendieses, te postrarías y comenzarías a adorarme. Ahí te das cuenta qué tipo de amor tienes, ¿no? Si es un amor establecido en la palabra, una fe fuerte, una fe que no duda, o es un amor sentimentalista, ¿no? Porque el amor, cuando nosotros nos guiamos por sentimientos, un día puedes estar en lo alto y otro día puedes estar en lo bajo. Pero si estamos en la fe, aunque vengan adversidades, aunque vengan problemas, nosotros vamos a seguir firmes, ¿no? Amén, amén, así es, así es. Cuéntanos, Rubén, entonces, ¿cuál podrías decir que ha sido tu experiencia más difícil o tu proceso más complicado en el andar con Dios? Wow, yo creo que lo más complicado para mí ha sido el... Es que yo he vivido una vida complicada porque yo soy una persona que desde pequeño pues me gusta aceptar, ¿no? Sentirme aceptado, ¿no? En los grupos de amigos, ¿no? Y yo sentirme diferente a esas personas como que me incomodaba, ¿no? Yo antes era una persona muy insegura y yo quería siempre pues caerle bien a todo el mundo, ¿no? Y si me caía alguien, y si le caía a alguien mal, me preocupaba. Y al final la palabra de Dios, ser cristiano, es algo radical, ¿no? Porque va en contra de las modas del mundo, va en contracorriente. Y para mí el proceso más complicado es el testificar, ¿no? El ser luz en medio de tanta oscuridad, de tanto pecado, ¿no? Y para mí ha sido un proceso tan grande, ha sido algo tan complicado porque yo he recibido insultos, yo he recibido faltas de respeto, hasta el punto de amigos míos estar hablando una conversación normal, por ejemplo, de fútbol, y saber que yo soy cristiano, acercarme a ellos y automáticamente cambiar la conversación sobre sexo, sobre chicas, para que yo me sintiese incómodo y me fuese. O sea, cosas
que yo me he sentido triste, me he sentido mal. Yo decía, yo no tengo amigos, no tengo ningún amigo para contarle un problema, porque los que yo tengo son de la escuela. ¿Y qué me van a aconsejar ellos? Me van a aconsejar cosas peores, ¿no? Y para mí el proceso más grande ha sido ese, el ser luz en medio de la oscuridad, el poder predicar la palabra. O sea, yo no tengo temor de predicar la palabra porque sé que Amén. el evangelio es poder de salvación, pero a veces pues es complicado, ¿no? Depende a qué persona. No por Dios, sino por ti mismo, porque a veces no confiamos tanto en Dios o no sabemos o no somos conscientes que la palabra de Dios es poderosa. Y para mí el proceso ha sido el no querer la aceptación de la gente, sino buscar la aceptación de Dios. Creo que esa es la frase, el no buscar la aceptación de la gente, sino buscar la aceptación de Dios. Amén, poderosa frase, así es, así es. Cuando dejamos de ver hacia los demás y buscamos hacia el Creador, Él nos muestra un amor y empieza a ver un cambio en nosotros, nos enseña cómo es el verdadero amor. Totalmente. Y yo he hecho, o sea, he Entonces, hecho locura, o sea, he hecho muchas tonterías, ¿no? Por sentirme aceptado, el beber, ¿no? El emborracharme, o sea, solo para ser igual que ellos, ¿no? Y a mí ni me gustaba, o sea, en ese momento, o sea, simplemente para sentirme aceptado. Te das cuenta que no vale para nada. El estar hablando, yo, cuando era 16, 15 años, ellos en ese momento, pues, se iban de fiesta ya, iban con muchas chicas, y yo me acuerdo y me da vergüenza ahora mismo el inventarme historias, porque yo no hacía nada, inventarme historias para sentirme igual que ellos. Ah, no, he estado con una chica hoy. No, yo no había estado con nadie, pero solo para sentirme igual que ellos, ¿no? El romper principios, ¿no? De mi vida para ser igual que ellos. Y eso ha sido algo que Dios ha estado tratando conmigo. ok, sigues en ese proceso. No, ahora yo soy una persona eh, yo soy como muy radical, o sea, no me importa si una persona me juzga o una persona me dice religioso, no, ahora Dios ha hecho un cambio 360, o sea, porque yo también era una persona súper, súper, súper vergonzosa, o sea, no te lo podías ni imaginar, o sea, yo hablaba y no me salían las palabras y Dios ha estado tratando conmigo, no sé, yo digo, Dios para allá, ¿no? Porque estaba en la escuela y siempre me tocaba a mí salir al frente a dar una presentación y yo estaba muerto de vergüenza. Y digo, Dios, o sea, ya, ¿no? El, siempre, o sea, Dios ha estado tratando conmigo en estos años y ahora veo el por qué, ¿no? Porque a través de las redes sociales Dios está abriendo tantas puertas en mi vida, o sea, ahora en enero me iré a Chihuahua a ver si nos vemos a una escuela Hermano, bíblica. vas a ser súper bienvenido. Cuéntanos qué vas a hacer aquí en Chihuahua. Voy a estar un año entero en una escuela bíblica aprendiendo, voy a hacer viajes misioneros, pero, o sea, estoy súper emocionado porque, bueno, he estado hablando ya con los organizadores, ¿no? de la escuela bíblica y, wow, estoy cada día más apasionado, más y más, y con muchas ganas y con muchísimas expectativas, y sé que Dios me va a formar y el director hizo una entrevista y me dice, ¿qué planes tienes después del año? ¿Quieres quedarte en México? ¿Quieres? Y te digo, wow, eso no lo he pensado, ¿no? O sea, lo que Dios quiera, o sea, la voluntad de Dios. Y me dice, ¿pero qué sería más cómodo? Y digo, pues lo más cómodo sería estar bajo la cobertura de mi padre porque conozco el ambiente, pero lo más desafiante para mi vida sería ir a otro país, ¿no? Y me dice, wow, qué buena respuesta. Y yo, Dios te tiene preparado algo muy, muy grande. amén. ¿Qué consejo le darías a las personas que estén pasando por una situación parecida a la que tú pasaste? Yo lo primero en el área religioso es que no creas que Dios no te ama. Porque muchas veces creemos que Dios no nos ama, creemos que aunque ya le hemos fallado, pues Dios ya no nos da otra oportunidad. Y a mí Dios siempre me comparaba con Pedro, ¿no? Porque Pedro era una persona que amaba mucho a Dios, que era muy impulsiva. O sea, iban a arrestar a Jesús y le cortó una oreja a un guardia, ¿no? O sea, Sacar la espada. era muy impulsivo. Y en la última cena dijo, no, yo nunca te voy a negar, ¿no? Yo nunca te voy a negar, nunca, yo daría la vida por ti. Dijo, no digas tonterías, o sea, antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Y pasó, y muchas veces nosotros le hacemos promesas a Dios, ¿no? De decir, ah, no, ya no voy a volver más a esto, ya no voy a caer en este pecado. Y caemos en ese pecado
y nos condenamos, ¿no? Nos autocondenamos. Y te das cuenta cómo Jesús fue en busca de Pedro, ¿no? Porque Pedro se fue a su antigua vida a pescar y Jesús fue en busca de Pedro. Dios siempre nos da, Jesús nos da siempre una oportunidad, una nueva oportunidad. Y necesitamos entender que Dios, el deseo más grande de Dios en su corazón es el amor, o sea, que te vuelvas a acercar a Él. Y el consejo que yo me gustaría dar a los jóvenes que estén pasando por un proceso de religión, de no encontrar a Dios, de querer buscar a Dios pero no encontrarlo, es que no vayamos con máscaras, que vayamos a buscarlo de todo corazón. Dice la palabra, me encontraréis, pero ¿por qué? Porque me buscáis de todo corazón. El buscarlo de todo corazón es la clave de todo. En el sentido porque yo pasé un proceso de falta de identidad, ¿no? De querer ser aceptado por todo el mundo, pues de no querer nada con Dios y querer con una chica que me he enamorado, ¿no? Yo creo que el consejo que podría dar es que nos demos cuenta que el tesoro más grande que tenemos es Dios. O sea, las chicas pueden haber muchas y pueden haber muchos chicos, pero Dios está ahí siempre. O sea, la gente te va a fallar, tu familia te puede traicionar, pero Dios nunca lo va a hacer. Pero Dios nunca, Dios siempre permanece fiel con nosotros. Dios nunca lo va a hacer y muchas veces siempre fiel. A mí una vez me dijo, no, este chico me ama más que Dios. Y yo le digo, bueno, tú dile al chico, dile, ¿estás dispuesto a morir por mí en una cruz? Si te dice que sí, ok, yo me callo. Pero Jesús estuvo dispuesto, ¿no? Por ti. O sea, la gente habla mucho, ¿no? De palabras, pero luego a la hora de la verdad no están dispuestos a sacrificarte por ti. Creo que el amor no se basa solo de sentimientos bonitos, ¿no? Pues, estoy enamorado, ¿no? El amor se trata de amor, de respeto, se trata de una decisión de amar, ¿no? De una decisión de amar de una manera incondicional. Esa es la clave. Porque es así como Dios nos ama, ¿no? De una manera incondicional. ¿Sí? Y ese es el consejo, que nos acerquemos a Dios sin miedo, sin máscara, y que no vendamos, porque cuando vendemos nuestros principios nos estamos desvalorando a nosotros mismos, literalmente. O sea, y algo que quiero deciros es que no os avergoncéis de seguir a Dios. Que no os avergoncéis de amar a Dios, porque es un privilegio. La gente está buscando llenar sus vacíos. La gente está perdida, intentan llenar sus vacíos con alcohol, con droga, con mujeres, con sexo, pero la única persona que va a poder llenar esos vacíos que tú tienes en el corazón es Dios. Y tú me dirás, ¿por qué? Porque Dios fue quien te creó y como buen creador sabe qué necesidad tienes. Amén. Y acercaros a Dios, no os avergoncéis de Dios, ser valientes, porque Dios está esperando que se levanten jóvenes valientes, que lo adoren en espíritu y en verdad. Y es la hora, porque el mundo se está contaminando, se está llenando de pecado y nosotros debemos estar firmes en la roca, firmes en la fe, para poder compartir la palabra. Hermano, ¿qué te parece si nos dices cuál es de una vez tu TikTok para que te puedan encontrar? Todo lo vamos a dejar aquí en la descripción del video, Okay. Pero para que te puedan encontrar. Sí, bueno, en las redes sociales, en Instagram, en TikTok, Todas, en sí, YouTube, todas, hermano. Me llamo igual, me llamo Rupsan29. Rupsan29. Y en TikTok, pues a través de ahí Dios me ha abierto muchas puertas para compartir. He podido compartir a gente de República Dominicana, a gente de Colombia, de Argentina, o sea, de tantos lugares. Mira, una vez me acuerdo que una chica me habla y me dice, hey, me gustaría que compartiesen, ¿no?, los jóvenes de mi iglesia. Y yo, claro, es un privilegio. Me dicen, envíame una foto para hacerte un cartel. Y yo, vale. Y me ponen, invitado internacional evangelista. Y yo, espera. O sea, yo digo, o sea, qué fuerte, ¿no? O sea, nunca me imaginé, ¿no? Y entro a la reunión por Zoom, 90 personas. Y yo, wow, o sea, 90 personas. Había una presencia ahí porque llevaban horas orando para la reunión, o sea, una presencia. Y entro a la reunión y veo profeta no sé qué, pastor no sé qué, profeta no sé qué. Yo, o sea, hay pastores, hay profetas y voy a predicar yo, o sea, ¿cómo es posible? Pero wow, amén, qué bonito, fue Dios qué bonito. obrando de una manera increíble, fue Dios.
¿Y cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? Wow, o sea, al principio estaba un poco nervioso porque claro, o sea, había tanta gente y había pastores y yo, o sea, estoy predicando delante de un pastor, ¿no? Pero pude sentir el respaldo de Dios de una manera increíble. Cuando terminé la palabra, hasta me profetizaron. Y wow, Wow. y la palabra que me dieron yo la escribí, pero Dios es tan bueno ¿Y nos la que puedes compartir? sí, yo creo que la tengo apuntada, creo que la tengo apuntada aquí. Bueno, en resumen me dijo que venían cosas nuevas del cielo, que Dios estaba planeando un plan para mí tan grande. Y lo más increíble es que justo, mira, te voy a mostrar, la semana Sí. siguiente otro hombre de Dios me compartió otra palabra y fue una confirmación, ¿no? Me dijo, Dios traerá un renuevo en tu vida. Viene un tiempo de cambios drásticos que va a ser para bien. Viene ese Wow. despertar mayor en Dios, en el cual tendrás el conocimiento y el despertar espiritual mayor. Dios hablará fuerte a tu vida más aún en el cual te sorprenderá. Viene una intimidad más profunda en él, cual se te revelarán cosas mayores. Arderás en el espíritu y ya no serás el mismo. La vasija aún está en proceso. Dios te bendiga. Dice, serás ese predicador lleno de unción. Estás en el proceso, dijo. Él te llevará por las naciones. Y yo, wow, o sea, wow, increíble. Wow, sí, está increíble. Amén, amén. Cuéntanos, Rubén, ¿cuáles son tus próximos proyectos? Bueno, aparte que sabemos que vas a venir en Chihuahua en enero, pero ¿qué proyectos estás realizando ahorita aparte de tu página de TikTok? Ok, Bueno, de tus redes sociales en general. sí, bueno, sí, yo estaba estudiando realización audiovisual, pues simplemente para suplir una necesidad de la iglesia, ¿verdad? Pues en el área multimedia no había mucha gente y yo quise estudiar eso para suplir esa necesidad, ese área. Y, y Dios, bueno, los proyectos que yo tengo en mente, estoy intentando pues como aumentar, ¿no? Ser más constante en mi página de YouTube, porque creo que es una herramienta muy grande, pero mis proyectos son los siguientes, o sea, la escuela bíblica yo no sé lo que Dios tiene para mí después de este año, ¿no? Estoy emocionado porque no sé, pero ojalá un proyecto futuro sea el casarme, ¿no? Porque ojalá, o sea, yo soy muy joven, pero mis papás se casaron súper jóvenes, o sea, mis papás se casaron con 19 años, imagínate, en esa época es diferente, ¿no? Pero mi deseo siempre ha sido en el corazón de formar una familia, el poder dejar una herencia, ¿no? Un legado. Amén. Y el estar expuesto, ¿no? En las redes sociales, como que el diablo te tienta con eso, ¿no? Porque, o sea, Gracias, hermano. llegan tantos mensajes y muchas veces tienes que tener cuidado, ¿no? Pero uno de los proyectos más grandes para mí es el convertirme en esa persona que Dios tiene para mí, ¿no? El poder predicar, ¿no? Por las naciones, no sé si Dios quiere que yo sea pastor o no, pues si Dios quiere, pues adelante, ¿no? O sea, no es mi pasión, pero quiero obedecer a Dios. Y si sé que Dios Amén. me va a llamar, Él me va a capacitar. Esos son tus próximos proyectos. Excelente, excelente. Creo que Dios tiene un gran ministerio en ti. Creo Amén. que hermano, tienes una unción, tienes una esencia. Hablas de Dios con una tranquilidad, con una paz, reflejas esa paz. Creo que para muchas personas va a ser de edificación tu testimonio, lo que nos has Amén. contado. Eres un ejemplo de que a pesar de las situaciones que ocurrieron en tu vida, decidiste irte por el buen camino, por el camino de Dios. Totalmente. Y el camino de Dios a veces no quiere decir que sea el más fácil. Claro. Creo que Dios lo dice, en esta vida tendremos aflicciones, pero sí es el camino de bendición. Totalmente. O sea, mucha gente, ¿no? Cree que el seguir a Cristo es fácil, ¿no? Que, pues ya es muy fácil, pero pues dice la palabra que vamos a encontrar aflicciones, pero que no temamos, porque Él ha vencido al mundo, ¿no? Y es algo que tenemos que entender, que los problemas, las tribulaciones, tienen un propósito, ¿no?
y es enseñarnos el que Cristo cada día esté en nosotros, que nosotros podamos menguar para que Él crezca en nosotros. Porque gracias a Dios, cada problema que pasamos tenemos un aprendizaje. Y yo siempre decía, con lo de anteriormente decía, yo no me arrepiento de lo que hice, porque aprendí algo, pero debemos arrepentirnos porque está mal, aunque hayas aprendido algo. Y al final, pues yo he aprendido tanto en la relación que estuve, aprendí tanto con lo de mi abuela, aprendí tanto cuando tenía depresión, cuando me sentía desvalorado, cuando vendía a Dios por ser aceptado por mis amigos. Y creo que Dios usa cada problema, ¿no? Cada aflicción para darnos una enseñanza y para ayudarnos a crecer. Amén, así es. Pues hermano Rubén, ha sido un placer tenerte en este espacio de Hablemos de Dios. Creo que Dios te tiene pero asegurado un ministerio enorme. Amén. Este proyecto que estás iniciando, que iniciaste ya en las redes sociales, este movimiento acerca de hablar de Dios, expresar tus sentimientos, Dios compensa con frutos eso. Y sé que llegarás a muchísimas más personas. Amén. Me gustaría, Rubén, que terminaras orando, hacer una oración y que nos repitas, por favor, tus redes sociales, todas tus redes sociales, y con esto nos despediríamos. Y ojalá que se pudiera más adelante, hermano, también gente que nos esté viendo, comenten si les gustaría que tuviéramos alguna cápsula más adelante acerca de un tema en particular, para poder tenerte invitado nuevamente a Rubén y que nos pueda compartir la palabra. Amén. Y comenten, por favor, en los comentarios qué les parecería la idea. Entonces, Rubén, oramos. ¿Qué te parece? Amén. Amén. Gracias, Padre, por este tiempo que nos has permitido tener, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias por tu gracia, Señor. Te pedimos, Padre, que tú puedas ayudarnos, Señor, a alcanzar a mucha gente, Padre, que este vídeo, Señor, salga, que pueda expandirse por tantas personas y puedan salir bendecidas, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú unes, Señor, a personas, Señor, para cumplir un propósito, Señor. Declaramos, Padre, que tu Espíritu Santo va a ser derramado, Señor, a través de este vídeo a cada persona que esté viendo, Señor. Te pedimos, Padre, que tú, Señor, nos ayudes a entender, Señor, que cada problema, cada situación que estamos viviendo, Señor, hay un propósito detrás. Oramos por este mundo, Señor, oramos por la situación que estamos viviendo actualmente del COVID, Padre. Te pedimos, Padre, que tú puedas actuar, Señor, que tú puedas poner paz en nuestro corazón, que nos uses, Señor, para traer esperanza al mundo, Señor. Damos gracias, Padre, por tu iglesia, Señor, por tu única iglesia, Señor. Y te pedimos que tú nos fortalezcas, que tú nos guardes, Señor, y que nos ayudes, Señor, a llegar a otras personas, Señor. Gracias por tu amor, por tu fidelidad cada día. Amén, amén y amén. Amén y amén. Gracias, hermano. Entonces, nuevamente, coméntanos cuáles son tus redes sociales. Ok, en Instagram, Rutsan29, en YouTube también, y en TikTok también. Son las 3 que uso más. Rubén, pues espero haya sido de agrado esta hora contigo para estar platicando. De verdad, ha sido un privilegio tenerte en este espacio. Espero tenerte nuevamente, próximamente en alguna cápsula que podamos hablar en algún tema en particular. Para mí ha sido un gran privilegio el poder estar contigo compartiendo. Y sé que Dios tiene planes grandes, ¿no? Contigo también, y con este proyecto que estás comentando de esta cápsula, sé que Dios va a respaldar y que va a traerte a invitados increíbles y que van a ser mucha gente bendecida a través de estos vídeos. Gracias, amén, amén. Un placer tenerte, que pases, sé que es tarde allá, así que pases una bendecida noche. Gracias, hermano. Te mando un fuerte abrazo y próximamente te veremos aquí en Chihuahua, en México. Si Dios quiere, sí, si Dios quiere. Por acá. Amigos, pues muchísimas gracias por estar presente en esta cápsula de Hablemos de Dios. Espero nos puedan acompañar en la siguiente. Tendremos otro invitado, ya les iré comentando en mis redes sociales quién será. Pues muchísimas gracias de verdad a todos. Dios los bendiga. Les mando un fuerte abrazo. Eber González, los quiero.